Jesús apareció frente al altar, justo en el instante en que una mujer robaba la limosna de la iglesia. Su presencia no necesitó palabras. Bastó el brillo que emanaba de su rostro para detener el tiempo, para silenciar hasta el aire. El sol de la tarde se filtraba por los vitrales de la iglesia de San Rafael Arcángel, en el pequeño pueblo mexicano de San Miguel del Río, un lugar rodeado de cerros secos, casas encaladas y calles de polvo. Afuera se oían los pasos lentos de los burros regresando del campo y el eco de una campana marcando la hora del rosario. Adentro la paz era total, hasta ese instante. Las velas parpadearon con fuerza y el aroma a incienso se volvió espeso, casi sofocante. Una mujer de unos 40 y pocos años, con un rebozo gris cubriéndole la cabeza, tenía la mano dentro del cesto de limosnas. Su rostro estaba tenso, su respiración agitada. El leve tintineo de las monedas rompió el silencio como una blasfemia. Y entonces ocurrió. Una luz cálida descendió desde los vitrales, pero no era el reflejo del sol, era una claridad viva dorada que parecía respirar. En medio de ese resplandor apareció una figura que ninguno de los presentes pudo explicar. Era Jesús, no el de los cuadros ni el de las estatuas. Era real, vivo. Sus pies descalzos tocaban el suelo de piedra y de su túnica emanaba una luminosidad tan pura que el aire vibraba a su alrededor. Los pocos fieles que quedaban dentro del templo se quedaron inmóviles. Algunos soltaron los rosarios, otros cayeron de rodillas. El sacerdote, que acababa de salir de la sacristía, se detuvo con la boca abierta, sin entender si lo que veía era un milagro o el juicio final. La mujer sintió un frío recorrerle la espalda. Intentó apartar la mano del cesto, pero no pudo. Las monedas parecían arderle en la piel. Su corazón golpeaba tan fuerte que temía que todos lo oyeran. Jesús la miró, una mirada que no condenaba, pero que atravesaba el alma. En ella cabía la tristeza del que lo ha visto todo y la compasión del que lo perdona todo. ¿Por qué lo haces?, preguntó con voz suave, pero tan firme que cada palabra retumbó en las paredes del templo. No era un reproche, era una invitación a verse a sí misma. La mujer tragó saliva. Su voz tembló cuando intentó responder. Yo solo. Necesitaba un poco, dijo casi en un susurro, pero incluso mientras hablaba, comprendió que no era verdad. No lo hacía por hambre, sino por costumbre, por rencor, por esa pequeña voz interior que le decía que merecía más que los demás. Jesús dio un paso hacia adelante. El suelo pareció iluminarse bajo sus pies. El alma que se acostumbra a justificar su pecado se aleja de la luz, dijo él. Pero todavía no es tarde. Una lágrima corrió por la mejilla de la mujer. Yo no quería ofenderte, balbució. Es que nadie me ve, nadie me ayuda. Jesús no apartó su mirada. Te he visto siempre, incluso cuando creías que estabas sola. La iglesia entera quedó en un silencio tan profundo que se podía oír el crujido de las velas. En el fondo, un niño de unos 9 años sentado en la última banca observaba todo con los ojos muy abiertos. Era huérfano y ayudaba al padre en las misas, limpiando los bancos y encendiendo las velas. Cuando vio la figura luminosa, soltó el balde de agua que llevaba en las manos y murmuró: «Jesús está aquí». El sacerdote cayó de rodillas. Los pocos fieles que quedaban comenzaron a rezar en voz alta, algunos llorando, otros simplemente contemplando en silencio. La mujer no podía moverse. Las monedas que aún sostenía le pesaban como piedras. Sentía que el aire la aplastaba. Jesús levantó una mano y el resplandor se hizo más suave, envolvente. «No temas», le dijo. «Si hoy te muestro tu error, no es para castigarte, sino para liberarte». El tono de su voz era tan sereno que parecía curar. La mujer comenzó a temblar, y entonces cayó de rodillas. Las monedas rodaron por el suelo y resonaron en toda la iglesia, como si el eco llevara el peso de su culpa. El niño se acercó lentamente, y con un gesto inocente, recogió una de las monedas, la limpió con su camisa y la devolvió al cesto. Luego miró a la mujer y le dijo con ternura: «No tenga miedo, señora. Él no vino a enojarse, vino a ayudarla». Ella rompió en llanto. Su llanto no era de miedo, sino de algo más profundo, la certeza de haber sido vista, realmente vista, por primera vez.
Jesús posó su mirada sobre ella y con un tono lleno de paz dijo: «Antes de pedirme perdón, recuerda cómo llegaste hasta aquí». Entonces, el resplandor comenzó a desvanecerse. No desapareció del todo, sino que se volvió una luz cálida que permaneció sobre el altar como una huella del milagro. El viento se calmó, las velas dejaron de agitarse y los fieles se quedaron inmóviles, intentando comprender lo que acababan de presenciar. La mujer respiró profundamente. Su cuerpo seguía temblando, pero dentro de ella algo había cambiado. El miedo empezaba a transformarse en arrepentimiento. El sacerdote, con voz quebrada, susurró una oración: «Señor, si es tu voluntad, guíala al camino de la redención». Jesús no respondió, pero todos sintieron su presencia aún ahí, en el aire, en el suelo, en el silencio. Y así comenzó todo. El milagro de San Miguel del Río. El día en que una mujer quiso engañar al cielo y el cielo se le presentó en persona. Las semanas pasaron, y aunque nadie la había descubierto, el peso del pecado empezó a hacer estragos en María. No podía dormir, su apetito desapareció, y cada vez que pasaba frente a la iglesia, sentía que las campanas sonaban más fuerte, como si anunciaran su falta al cielo entero. Una tarde, mientras intentaba concentrarse en coser un vestido para una clienta, escuchó un golpe seco en la puerta. Pensó que sería doña Tere o su vecina Lucinda, pero cuando abrió no había nadie, solo una pequeña cruz de madera tirada en el umbral. Era igual a las que el padre ponía en las cestas de limosna. La tomó temblando, y en ese momento un viento fuerte atravesó el pasillo. Las cortinas se movieron solas, y un susurro casi inaudible recorrió la casa. «¿Por qué me robaste, María?». El hilo y la aguja cayeron de sus manos. El miedo le recorrió la espalda. Corrió hacia el patio, buscando a alguien, pero no había nadie. Solo el eco de su respiración y el ladrido lejano de un perro. Esa noche no durmió. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido se transformaba en una voz que le recordaba su error. Intentó orar, pero no recordaba las palabras. Solo lágrimas, miedo y una sensación constante de que alguien la observaba. A la mañana siguiente, fue a la iglesia con el dinero escondido entre las manos. Pero justo al llegar, vio al padre José hablando con unas mujeres y no se animó a entrar. Dio media vuelta y volvió a su casa. Durante el camino, notó que una figura la seguía a distancia. Era un hombre de túnica blanca, descalzo, con el cabello largo y una mirada que parecía atravesarla. Pero cuando se giró del todo, ya no estaba. Esa misma tarde, mientras el sol caía sobre San Miguel del Río, María se sentó en la cocina, con el dinero sobre la mesa. Las paredes parecían cerrarse sobre ella. «¿Qué hago, Señor?», dijo entre sollozos. Y entonces una voz clara, firme, dulce, resonó dentro de la habitación: «Devuélvelo, María, pero no solo el dinero, devuélveme tu corazón». Se quedó inmóvil. Esa voz no venía de fuera, sino de dentro. Era como si su alma le hablara, o algo más profundo aún. Miró al crucifijo que colgaba en la pared, y por un instante los ojos de Cristo parecieron abrirse. El miedo se transformó en una mezcla de llanto y alivio. María cayó de rodillas, temblando, y murmuró: «Jesús, eres tú». El aire se llenó de una presencia cálida, como si el sol hubiese entrado por la puerta, y allí frente a ella la figura luminosa de un hombre de túnica blanca se materializó. «Te he estado esperando, hija». María no podía hablar, solo atinó a cubrirse el rostro, incapaz de sostener aquella luz. Jesús se acercó despacio, con una sonrisa serena. «Robaste unas monedas, pero lo que realmente querías era llenar un vacío. Ese vacío no se llena con pan, sino con fe». Ella sollozó con fuerza, intentando explicar sus motivos, pero él la interrumpió suavemente. «Yo conozco tu corazón, no vine a juzgarte, sino a sanarte». Y al tocarle el hombro, una oleada de calor y paz recorrió su cuerpo. El dolor, el remordimiento y la angustia desaparecieron por completo. Jesús la miró a los ojos y añadió: «Ahora ve, María, haz lo correcto, y cuando lo hagas, cuéntales lo que has visto. No todos creen, pero algunos necesitan escuchar para volver a creer». La visión se desvaneció. El silencio volvió, pero ya no era un silencio pesado. Era uno de esos silencios que traen calma. María respiró profundo y supo que no podía seguir ocultando la verdad.
Helal. Si estás escuchando esto, quizás también sientas que algo te pesa en el corazón. En el canal Almas en Relato, compartimos historias donde la fe y los milagros tocan vidas reales. Suscríbete y contanos en los comentarios si alguna vez sentiste que Jesús te habló de alguna manera, o si viviste algo que no podés explicar. Al día siguiente, María se levantó temprano, tomó el dinero y por primera vez en semanas cruzó la puerta de la iglesia sin miedo. El padre José estaba preparando la misa. Ella se acercó con paso tembloroso, extendió las manos y dejó caer las monedas sobre el altar. «Padre, yo fui la que robó». El sacerdote la miró sorprendido sin decir palabra. Pero antes de que él pudiera reaccionar, un perfume dulce como de flores recién cortadas llenó la iglesia. El padre José levantó la vista y ambos vieron una luz dorada que descendía desde lo alto. El corazón de María se llenó de una certeza absoluta. Jesús estaba allí, otra vez. El padre José no podía creer lo que estaba viendo. La luz dorada descendía lentamente, bañando el altar, las paredes y hasta el piso de cerámica gastado. Las velas, que minutos antes apenas titilaban, comenzaron a arder con una llama alta y clara, sin humo. María cayó de rodillas temblando, con las manos juntas sobre el pecho. Sus lágrimas parecían brillar con la misma luz. El sacerdote se acercó y con voz temblorosa apenas atinó a decir: «Señor, si esto es obra tuya, danos una señal». Y entonces ocurrió. Del techo, justo encima del altar, una pequeña gota de agua cristalina cayó. No venía de ninguna filtración, ni había lluvia. Cayó sobre las monedas que María había devuelto, y en cuanto las tocó, el sonido de un corazón latiendo llenó el templo. Las mujeres que estaban al fondo rezando se quedaron en silencio. Una de ellas, doña Tere, soltó el rosario de la impresión. El padre se inclinó, miró las monedas y vio que una de ellas tenía grabada una cruz luminosa que no estaba allí antes. María alzó la vista y vio, en el aire, la figura de Jesús, tan clara como la vez anterior, pero esta vez con una expresión aún más serena. Él la miró y le dijo: «Has devuelto lo que no era tuyo, pero más grande aún, has devuelto tu alma al camino del bien». El padre José cayó de rodillas también. Todos los presentes lo imitaron, y el templo entero se llenó de un canto suave, como si un coro invisible acompañara la escena. Los rayos del sol entraban por las ventanas, y una paloma blanca se posó sobre la cruz principal del altar. Jesús levantó una mano, y su voz, suave pero firme, resonó en todos los corazones. Donde hay arrepentimiento, hay vida. Donde hay fe, hay esperanza. Pero donde hay amor, allí estoy yo. Y con esas palabras, la luz se disolvió lentamente, dejando atrás un aroma a pan recién horneado. El padre José miró las monedas. Todas habían cambiado. Ya no eran simples pesos viejos, parecían nuevas, relucientes, como si recién hubiesen sido acuñadas. María no sabía si llorar o reír. Se sentía liviana, renovada. Por primera vez en años, su alma estaba en paz. El padre se acercó, le tomó las manos y dijo: «Hija, el Señor ha tocado esta casa, y a través de ti, ha tocado a todo San Miguel del Río». María lo miró con humildad. «No merezco esto, padre, solo quise reparar lo que hice mal». «Precisamente por eso», respondió él, «porque no buscaste gloria, sino perdón». Esa misma tarde, el rumor se esparció por el pueblo. Algunos no creyeron, otros se acercaron a la iglesia para ver con sus propios ojos las monedas resplandecientes. Y aunque el padre intentó mantenerlo en secreto, el milagro ya se había extendido más rápido que el viento. A los pocos días, empezaron a suceder cosas extrañas. Una niña que no podía caminar dio sus primeros pasos frente al altar. Un anciano ciego dijo haber visto una sombra luminosa que lo acarició y le devolvió la vista parcialmente. Una mujer con fiebre alta se sanó de la noche a la mañana. Todos coincidían en algo. Cada milagro ocurría cerca de la misma cruz grabada en la moneda que devolvió María. Una tarde, mientras barría el frente de su casa, una vecina se le acercó. «María, dicen que vos viste a Jesús, ¿es verdad?». Ella sonrió con los ojos brillosos. «Lo vi, sí, pero no con estos ojos», señaló su rostro, «sino con los del alma». La vecina quedó en silencio. María continuó: «Él no me habló como en las películas, me habló con ternura pero con verdad.
Me hizo ver que el verdadero robo no fue de monedas, fue haber dejado de creer. A partir de ese día, María comenzó a ayudar en la iglesia. Cuidaba las flores del altar, limpiaba las bancas y preparaba comida para los necesitados. Ya no buscaba reconocimiento, solo paz. Pero una noche, mientras se arrodillaba a orar, escuchó la voz otra vez, suave y cálida: «Aún no termina tu historia, María. Pronto muchos vendrán buscando fe, y tu testimonio los guiará». Ella cerró los ojos, sonrió y respondió: «Haré lo que tú digas, Señor». ¿Sentís que este relato te tocó el corazón? En Almas en Relato compartimos historias donde lo divino se cruza con lo humano, donde la fe renace incluso en medio de la culpa. Suscríbete al canal, deja tu me gusta si crees en los milagros y contanos, ¿alguna vez sentiste el perdón de Dios de una forma inexplicable? Pasaron las semanas y la historia del milagro en San Miguel del Río ya era conocida en los pueblos vecinos. Llegaban familias desde Monterrey, Durango, incluso de Zacatecas, buscando al padre José y a la mujer que había visto a Jesús. Algunos llegaban con fe, otros con curiosidad y unos pocos con burla, pero todos se iban con el corazón cambiado. La iglesia se convirtió en un lugar de esperanza. Ya no era un sitio donde solo se pedían cosas, sino donde la gente agradecía. Cada día se oían nuevas historias: campesinos que encontraban agua en pozos secos, matrimonios reconciliados, jóvenes que dejaban la violencia para unirse a grupos de ayuda. Y en medio de todo eso, María se había vuelto un símbolo vivo de transformación. No se consideraba santa, ni siquiera digna, solo decía: «No fue mi cambio el que obró el milagro, fue su misericordia». El padre José, al verla, solía repetir en sus homilías: «Dios eligió a la más perdida para mostrarnos que nadie está tan lejos que no pueda volver al camino». Una madrugada, justo antes del amanecer, María despertó sobresaltada. Había soñado con la iglesia envuelta en luz y con una voz que le decía: «El tiempo se cumple, ve al templo». Sin entender del todo, se vistió con lo primero que encontró y caminó descalza por las calles de piedra. El aire era frío, pero el cielo tenía un tono dorado extraño, como si ya estuviera amaneciendo antes de tiempo. Cuando llegó, el padre José ya estaba allí de rodillas con el rostro pálido. «No podía dormir», le dijo él. «Algo me decía que viniera». María se acercó al altar y, sin tocar nada, vio que la moneda con la cruz luminosa brillaba más que nunca. Entonces, el aire dentro del templo se volvió espeso, cálido, casi vivo. El mismo resplandor que la había cegado aquel primer día volvió, pero esta vez era aún más fuerte. Jesús apareció una vez más, no solo frente a ellos, sino rodeado por una multitud de figuras de luz. Parecían ángeles, pero sus rostros eran los de personas comunes: hombres, mujeres, niños, como si fueran las almas del pueblo. María cayó al suelo, sin poder sostenerse. Jesús habló, y su voz resonó como un trueno cubierto de ternura: «No vine solo por ti, María, vine por todos los que han olvidado que aún pueden empezar de nuevo». El padre José lloraba abiertamente, repitiendo: «Señor, no somos dignos». Jesús lo interrumpió con un gesto: «No hay indignos cuando el arrepentimiento es sincero. No hay oscuridad que mi luz no pueda alcanzar». De pronto el techo del templo pareció desaparecer, revelando un cielo de amanecer dorado, donde el sol aún no había salido, pero una luz divina lo cubría todo. Jesús extendió sus manos sobre ellos y sobre todo San Miguel del Río. «Bendigo esta tierra y a cada corazón que aquí crea sin ver. Que este lugar sea un refugio para el cansado y un recordatorio de que la fe no muere, solo duerme». Y en ese momento, una lluvia fina empezó a caer dentro de la iglesia. No era agua corriente, sino gotas doradas que caían sobre los fieles. Los enfermos que habían venido buscando consuelo se sintieron aliviados. Una mujer que no podía mover la mano la levantó por primera vez en años. Un niño ciego gritó que veía una luz hermosa. Jesús miró a María una última vez: «Tu historia no es tuya, hija, es de todos los que aún no se atreven a creer». La figura luminosa comenzó a elevarse hasta desaparecer en el resplandor. El canto de los gallos del pueblo se oyó a lo lejos y el sol finalmente salió. Durante los días siguientes, San Miguel del Río se transformó. Los vecinos que no se hablaban comenzaron a saludarse. Las familias volvieron a rezar juntas. Hasta los más escépticos comenzaron a visitar la iglesia, atraídos por un rumor: una moneda que curaba y un pueblo donde Jesús había aparecido. El padre José, prudente,
guardó la moneda en una urna de cristal junto al altar. Nadie podía tocarla, pero todos podían verla, y cada vez que el sol entraba por los vitrales, un rayo de luz se reflejaba justo sobre ella, iluminando la cruz grabada. María siguió ayudando en silencio, humilde, cuidando el templo y acompañando a los que llegaban con fe o con culpa, pero en el fondo de su corazón sabía que Jesús volvería a visitarla, quizás no en esta vida, pero sí cuando su alma estuviera lista para otro encuentro. Con los años, el relato del milagro se volvió leyenda. Los abuelos se lo contaban a sus nietos en las noches. Hubo una vez una mujer que robó del altar, pero en lugar de condena recibió perdón, y ese perdón cambió a todo un pueblo. Y así, San Miguel del Río se convirtió en un símbolo de redención. Su iglesia, humilde pero luminosa, aún hoy guarda la urna con la moneda, que nunca perdió su brillo. Algunos dicen que en noches silenciosas, cuando el templo queda vacío, se oye una voz suave diciendo: «Donde hay fe, allí estoy yo». Si esta historia te conmovió, suscríbete a Almas en Relato para seguir descubriendo relatos donde la fe, la culpa y los milagros se entrelazan en el alma humana. Deja tu comentario y contanos, ¿crees en los milagros? ¿Sentiste alguna vez que Dios te habló de forma inesperada? Tu testimonio puede inspirar a otros, así como el de María cambió